Hemos preparado una presentación de Scripto para no desarrolladores. Sé que va a ser técnica, porque obviamente son cosas técnicas, pero vamos a intentar que sea lo más básico, lo más llano posible para que podamos entender conceptos claros que hemos tratado muchas veces con Scripto, compatibilidad atómica, sharding, que lo hemos visto antes, ¿vale? Diferentes tipos de conceptos que hemos comentado muchas veces, pero que no éramos capaces de ver cómo finalmente técnicamente iba a ser resuelto por Radix, ¿no? Y aunque es verdad que todavía no estamos en una fase final, digamos, de lo que es este inicio de Scripto, digamos que estaríamos en esa fase media, versión 0.5, yo creo que hasta la versión 1 no tendremos nada estable, pero sí ya tenemos bastantes trazos de por dónde va a funcionar todo y cómo están implementando esto que anteriormente simplemente nos habían prometido con palabras, ¿vale? Entonces, muy básicamente, ¿qué es Scripto? Es un lenguaje de programación específico para desarrollo de contratos inteligentes. Vamos a intentar hacer una pequeña comparación con Ethereum, no porque les tenga manía ni nada por el estilo, sino porque obviamente son los más utilizados, ¿vale? Con Ethereum podemos crear contratos inteligentes, pero no fue pensado como lenguaje de programación específico. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, cuando a veces nos dicen desde Radix es que estamos creando una solución para el mundo DeFi, ¿no? Para el DeFi, es porque ellos, como ya he mencionado antes, han estado hablando con prácticamente todas las personas que ahora mismo están metidos en este mundo, con empresas, etcétera, han escogido o han seleccionado todas sus necesidades y las han intentado plasmar en algo específico para ese tipo de mundo contable, ¿vale? Que son, digamos, esas nuevas finanzas, ¿vale? Que dicen que vienen, ¿no? Y el que sea para contratos inteligentes significa que, de alguna forma, este lenguaje permite vamos a esperar a que pasen. Hola. Nada. Hey, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Entonces, este lenguaje, como estábamos diciendo, específico para contratos inteligentes, va a permitir que se ejecuten de forma automática dentro de la propia DLT, en este caso la red de Scripto, de Radix. Está basado en Rust. Esto no es una decisión trivial ni baladí, ¿vale? Ahora mismo Rust es uno de los lenguajes de programación más demandados en el mundo, ¿vale? Tanto por empresas como también por personas que quieren desear aprenderlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo Rust se ha convertido, por ejemplo, en el segundo lenguaje de Linux. Linux, todo el sistema está basado en un lenguaje más antiguo que se llama C o C++, y ahora está pasando parte de su código a Rust, lo cual, cuando lo estoy mencionando, quiere decir la importancia de Rust en el mercado. Hay otros competidores, como puede ser Golang, hay otros competidores, han sacado uno que se llama Carbon, etcétera, pero que ninguno, digamos, ha llegado a escalar hasta ser parte del core de Linux, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es un lenguaje de programación robusto, seguro, versátil completamente. Por eso la decisión de escoger Rust no es baladí, ¿vale? Porque nos da muchas cosas, muchas características, sobre todo en el aspecto de la seguridad y la velocidad, que no nos proporcionan otro tipo de lenguajes de programación, ¿vale? Es verdad que hay otras cadenas, como por ejemplo puede ser NEAR o por ejemplo puede ser esta Polkadot, que utilizan también Rust como lenguaje de programación por debajo del Substrate, que es el específico de ellos para contratos inteligentes, pero su aproximación es como Solidity. En este caso, Scripto, aunque también está basado en Rust, su aproximación es completamente diferente. Digamos que Rust simplemente es la base donde luego tú montas por encima un lenguaje diferente, un lenguaje específico. Y finalmente, lo que vamos a acabar explicando, todo lo que vamos a explicar durante estos minutos va a ser para que entendáis este concepto, que Scripto es un lenguaje de programación orientado a activos, a recursos digitales, ¿vale? Esa es la idea. Toda la explicación va a finalizar en una última diapositiva donde queremos que todos salgamos de aquí entendiendo este concepto. ¿Por qué orientado a activos? Porque eso lo vamos a escuchar muchas veces durante los próximos meses. Y que lo hace completamente diferente. De hecho, desde el mundo de la programación decimos que es un nuevo paradigma. Paradigma es cuando, digamos, hacemos las cosas de cierta manera concreta en el mundo de la programación, ¿vale? Ahí está orientado a activos, paradigmas funcionales, etcétera, etcétera. Pues este es un nuevo paradigma, el que recoge Scripto, y lo hace de alguna forma muy interesante, ¿no? El estar en contacto con algo completamente nuevo y diferencial que aparece.
¿Qué vamos a ver? Vamos a ver rápidamente qué son los recursos y cómo se mueven dentro de la red de Radix. Vamos a ver qué son esto de los componentes y los planos. Finalmente veremos que son lo que conocemos como contratos inteligentes. Vamos a ver cómo funcionan las cuentas y las transacciones. Vamos a ver cómo funcionan las autorizaciones, todo el tema de la seguridad dentro de Scripto. Y finalmente vamos a acabar respondiendo la pregunta de por qué es orientado a activos, después de haber visto un poquito todo esto. Bueno, los recursos en Radix se mueven de forma diferente a cómo se mueven o cómo viven o cómo están en otro tipo de redes, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, esto es como de forma tradicional, ¿vale? La mayoría de las redes que tienen por detrás una máquina virtual de Ethereum mueven sus activos o sus recursos. Tienen contratos inteligentes y dentro de estos tienen listados con los recursos. Por ejemplo, imaginaos el contrato inteligente de cualquier token de Ethereum. Pues dentro del contrato dicen que Nacho tiene 3X token. Borja tiene 5. Es decir, hay un listado, ¿vale?, de la cantidad que a ti te pertenece de esos tokens, por ejemplo, dentro de un contrato inteligente. O, si no fuéramos, por ejemplo, al contrato inteligente que tiene algún marketplace de NFTs, dentro de su listado diría, este NFT pertenece a esta dirección, este NFT pertenece a esta dirección. Y luego, dentro del propio contrato, lo que hacen también es que determinan ciertos tipos de acciones. Pues esta persona que tiene este NFT puede venderlo, puede mandárselo a otra billetera, se describen las diferentes acciones. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tenemos que interaccionar con diferentes contratos inteligentes, cada uno de ellos lo que van haciendo es mandándose mensajes unos a otros para ir haciendo cambios en esos libros contables que tiene cada contrato inteligente. En Radix, gracias a las máquinas de estado finito, en realidad gracias a una máquina de estado finito, ¿vale?, el comportamiento de los activos es completamente diferente. El comportamiento de los activos se mueve, vamos a decirlo ahora de forma muy burda, entre contratos inteligentes y billeteras. Casi como si fuera algo físico. Es decir, no es un listado, sino que el activo puede estar o en una billetera o puede estar en un contrato inteligente. Pero no tengo un listado. No lo tengo en un listado, sino lo tengo como si fuera algo físico dentro de ese lugar, ¿vale? Y entonces se pueden mover de un sitio a otro gracias a las máquinas de estado finito. ¿Sabéis lo que son las máquinas de estado finito? ¿Alguno les suena aquí, de vosotros? Y eso que las pulsamos todos los días. Un interruptor es una máquina de estados finitos. Tiene dos posiciones. Posición encendido, posición apagado. Y entre medio tiene una transición. No es una cosa o la otra, hay una transición entre una cosa y la otra. Las máquinas de estado finito es eso, posiciones, estados y transiciones entre estados, básicamente. Gracias a estas, los diferentes activos o recursos pueden estar en un sitio o en otro y se pueden llevar a un sitio a otro gracias a una transición entre estados. Esto, a diferencia de esto, como veremos más adelante, permite mayor seguridad en la red, además de otras muchas más cosas, pero en principio mayor seguridad. Porque ¿qué pasa cuando a veces hemos escuchado que se atacan a contratos inteligentes en otro tipo de redes? Cuando tú accedes al contrato inteligente, en realidad te estás accediendo al listado de todos los tokens de todas las personas de ese contrato inteligente. O en OpenSea, a todos los NFTs de las personas que utilizan OpenSea. De esta manera, en el contrato inteligente no tiene por qué vivir tu NFT. Tu NFT vive en tu billetera. Con lo cual, si hubiera algún tipo de vulnerabilidad y logran atacar mi contrato inteligente, no me van a quitar mi NFT que vive en mi billetera. Como si ocurriría, por ejemplo, en otro tipo de modelos de DLT, ¿vale? Pero vamos a seguir hablando más acerca de eso. Como hemos dicho, los recursos son una implementación nativa de los activos en las plataformas de Radix. Es nativo porque, si os dais cuenta, los recursos no pertenecen a contratos, como ocurre en otras redes. Los recursos viven dentro de la propia red, no encapsulados dentro de un contrato inteligente, ¿vale? Los recursos son entendidos por la plataforma y sabe cómo manejarlos, lo que decíamos antes. La plataforma, lo que antes hablaba de él, el Radix Engine, ese motor dentro, sabe, como es una máquina de estados finitos, sabe exactamente si este recurso puede ir aquí o no, porque maneja las transiciones entre los diferentes estados.
que los estados, digamos, serían las posiciones entre un sitio y otro, ¿vale? Lo hace la propia plataforma. No lo tiene que pensar el contrato inteligente. Normalmente en otras plataformas, en los contratos inteligentes es donde está toda la lógica del activo, del asset, del recurso. En este caso no, en ese caso no está en la plataforma. No está en el contrato, está en la plataforma. Con lo cual descargamos de responsabilidad a los programadores de la seguridad de la misma. Cuando en otro tipo de plataformas, por ejemplo, cuando programamos en Solidity, la responsabilidad de la seguridad es exclusivamente de los desarrolladores. ¿Entendéis la diferencia? Los recursos se implementan a través de una máquina de estados finitos que garantiza su comportamiento. Tenemos dos tipos de recursos diferentes, los fungibles y los no fungibles. Los fungibles, los tokens tradicionales, ¿vale? Cualquier tipo de token que nos imaginemos. ¿Por qué? Porque todos son idénticos, intercambiables entre ellos, ¿vale? Pueden tener metadatos, pero metadatos únicos para ellos. Por ejemplo, un token, el que sea, el XRD, por ejemplo, el propio token de Radix, tiene un metadato. Hay un montón de fichas, todas son exactamente iguales, todas tienen el mismo metadato. Metadato significa información adicional a ese token. Por ejemplo, las siglas, el nombre, Radix token, los símbolos XRD o lo que sea, ¿vale? Cualquier otro tipo de metadato que le queramos introducir, ¿vale? No hay dos tokens que no tengan una identidad individual, ¿vale? Es decir, no podemos tener dos exactamente iguales, ¿vale? Por contra, los no fungibles, los NFT, ¿vale? Pero que en Radix no nos gusta llamarlos NFT, sino no fungibles, porque los NFT están muy asociados exclusivamente a tokens relacionados con el arte, ¿no? La diferencia, cada token es completamente diferente entre ellos. No hay ningún token exactamente igual. Y además pueden llevar asociados metadatos tanto mutables como inmutables, ¿vale? Esto es una de las grandes ventajas que tiene, en este caso, los recursos de Radix con los NFTs, porque a los programadores nos permite hacer muchas cosas diferentes, gracias a la mutabilidad de los metadatos dentro de los propios NFTs, que en otras plataformas, una vez tú creas un NFT, los datos que tú le metes es inmutable y ya no lo puedes cambiar nunca más. De hecho, es conceptualmente lo que tenemos en la mente todos de un NFT, ¿no? Inmutable. No, en Radix además nos permiten tener datos mutables dentro de los propios NFTs, lo cual abre un abanico inmenso de posibilidades para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque imaginaos que tenemos un NFT de un muñequito en un videojuego y ahora ese muñequito tiene una vida. Cuando en el juego pierdo parte de esa vida, en el NFT se la puedo ir restando. ¿Quién realiza esa resta? El contrato que lo crea. No quiere decir que el usuario luego pueda engañarnos, no. Que hay un proceso de seguridad en sí mismo, pero que eso en otras plataformas no es tan sencillo de hacer, ¿vale? Lo que hacen es que tienen más NFTs diferentes o esa información está asociada en otras bases de datos. Pero no lo pueden hacer directamente. Pero para hacerlo mutable tienes que hacer una transacción y esa transacción supone un cobro, ¿no? Sí. ¿Vale? Es más que una transacción, bueno, sí, todos son transacciones en Radix, en Scripto y en Radix. En este caso es una llamada a un contrato inteligente donde tú le pasas al NFT, el contrato que tiene la autorización para hacerlo modifica el NFT, actualiza los datos y te lo devuelve, ¿vale? ¿Dónde viven entonces los recursos? Los recursos siempre viven o deben vivir dentro de ciertos contenedores, que los llamamos buckets o bowls, dependiendo de la temporalidad de ese contenedor. Unos son permanentes, como luego veremos aquí, y los otros son más temporales. Estos recursos que viven dentro de estos, digamos, contenedores, ¿vale? No pueden mezclarse entre ellos. Esa es una característica muy importante. Dentro de un mismo bucket no puedo tener diferentes cosas. Solamente puedo tener un solo tipo de recurso o de activo. Y los dos solo pueden tener una dirección de recursos, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Cada contenedor de recursos, en este caso los buckets, son temporales. Es decir, estos contenedores nos permiten realizar las transiciones dentro de la máquina de estado finito. Si puedes abrir, yo creo que sí que van a ser ellas. Sí, por favor. Apágale. ¿Vale? ¿Qué es lo que veíamos en la anterior? Aquí, ¿vale? Digamos que estos serían esos contenedores y hay algunos que son permanentes, como pueden ser estos de aquí, que vemos, hay unos pueden ser permanentes
y otros que van a ser temporales, que son los que nos van a permitir transaccionar los activos de un lugar a otro dentro de la red. Con lo cual, los recursos nunca están, que es lo que pasa a veces en otro tipo de redes, que los recursos se han perdido, se han esfumado, ¿dónde se han ido? No, tienen que estar en algún sitio concreto, ¿vale? No, porque no son un apunte. Entonces, por protocolo, la propia red se garantiza a sí misma impidiendo que un desarrollador pueda hacer una falla en un apunte contable, porque te obliga a que un recurso siempre esté en algún sitio concreto. En este caso, en un recurso permanente. Y cuando ahora yo lo meto en un recurso, en un contenedor permanente, y ahora cuando yo quiero mover ese recurso de un sitio a otro, transaccionarlo, lo tengo que meter en un contenedor temporal para llevármelo a otro sitio y depositarlo finalmente en otro contenedor permanente. Si yo en algún momento en mi programación me dejo recursos en un contenedor temporal, antes de compilar el propio contrato inteligente me da un fallo, me da un error. Dice, te estás equivocando. Eso no puedes dejarlos por ahí. Un recurso es un activo, que puede ser un token o puede ser un NFT. Fungible o no fungible. Y una transacción es el movimiento, ¿vale? De una entidad, un estado, ¿vale? De ese recurso a otro sitio, a otra entidad, a otro estado, que puede ser una billetera, esas entidades pueden ser billeteras personales, ¿vale? Tu propia cuenta, o puede ser, por ejemplo, un contrato inteligente, ¿vale? Entonces, tú transacciones, imagínate que tú quieres hacer un swap, ¿vale? Entonces, tu recurso te lo llevas de tu billetera a ese contrato inteligente, se realiza el swap, el intercambio, ¿vale? Y ahora vuelve a tu billetera con el resultado, ¿vale? Entonces, en esa transacción pasa de contenedores permanentes a otros contenedores permanentes, pasando por transacciones que la llevan contenedores temporales. Y finalmente es lo que estábamos hablando, se resume en esta diapositiva aquí. Todo lo anterior parecía un poquito lioso, pero se resume aquí todo, lo que veíamos antes, y lo vais a ver fácilmente. Dos billeteras, la transacción típica, yo te mando de a ti, ¿vale? Te voy a mandar un dinero, unos tokens. ¿Cómo lo hago? Este es un contenedor, aunque es una billetera, es un contenedor permanente. Y ahora yo tengo que ponerle en un contenedor, que es un bucket, un balde temporal, estos coins, para ahora poder pasárselos a este otro. Y si en algún momento en este proceso el programador se deja esto o parte de esto en este bucket, va a dar un error. Porque tienen que estar o aquí cuando se finaliza la transacción. No puede estar nunca aquí en medio. Y no lo sabéis, pero esto evita la mayoría de los robos. Y aquí tenemos un programador de Solidity. La mayoría de los robos de Solidity son atacando esta vulnerabilidad. El que tú en medio de las transacciones puedes hacer cosas. ¿Vale? Y las máquinas de estado finito, como veis, mucho más sencillo, ¿vale? Dentro de la red de Radix podemos, por ejemplo, crear, acuñar, quemar, transferir, ¿vale? Son las acciones que podemos hacer. Esas acciones, ¿vale? Van ligadas, ¿vale? Como dice aquí, van ligadas a un proceso entre uno y otro. Pues imagina crear pues, de un contrato inteligente que crea tokens o NFTs, ¿vale? Y se los pasa finalmente a través de un contenedor temporal, se los pasa a un contenedor permanente, ¿vale? Pues todas estas acciones son los estados en los que puedo tener yo cierto activo o cierto recurso. Y las transacciones, lo que pasa entre medias, ¿vale? Son los comportamientos que nosotros ahora vamos a decir si puede o no puede hacerlo. Por ejemplo, yo puedo crear algo, sí, pero ¿tengo permiso para acuñar ese algo? ¿Vale? Tengo permiso, yo puedo quemar un token, pero ¿tengo permiso para quemar ese token? Es decir, aunque puedo tener los recursos en diferentes estados, la transacción es donde el sistema va a preguntar si yo tengo permisos para hacerlo o no para hacerlo. Y eso es, en su conjunto, cómo se mueve entre estados y las propias transacciones entre estados, lo que es una máquina de estados finitos. ¿Vale? Que lo que veíamos antes de un interruptor o el típico ejemplo que ponen ellos siempre es lo de la máquina esta de caramelos, ¿no? Que tú metes una moneda, le das a una palanca y sabes que ciertamente te va a salir un caramelo.
vuelves a entrar otra moneda, le das la palanca. Esa es una máquina de estados finitos. Tú metes la moneda, ese sería un estado. Le das a la palanca, será la transacción. Y finalmente te sale el caramelo, sería el siguiente estado. 2 estados, una transacción. ¿Quién tiene permiso para hacer la transacción? El que ha metido la moneda, exclusivamente. En realidad los estados sería que la bola, perdonadme, estaría o dentro o fuera de la máquina. La autorización sería, para ejecutar la transacción, sería el token, en este caso la moneda que nosotros metemos dentro, se acciona la transacción y cambiamos de estado. Pasa a estar de estado interior el caramelo a un estado fuera de la máquina el caramelo, ¿vale? Y todo eso es lo que controla Scripto, controla el Radix Engine. Y los programadores podemos diseñar en Scripto todo este tipo de historias, ¿vale? Que aunque puede sonar un poquito complejo, si lo comparamos con esto es sumamente mucho más seguro, ¿vale? De hecho, las máquinas de estado finito se utilizan en lugares donde necesitamos, bueno, se utilizan habitualmente en la vida, pero se desarrollan y se implementan de forma bastante más amplia en lugares donde se necesita mucha seguridad, como puede ser un avión, como puede ser una central nuclear, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo creamos un recurso dentro de Radix? Ahora, os hemos explicado la teoría de cómo funciona y ahora para que veáis cómo se ejecuta dentro de Scripto esto. Pues fíjate, hemos hablado de la creación, por ejemplo, ¿vale? De un estado que sería la creación de un recurso, ¿vale? Fijaros que algo que en otros lenguajes de programación, para aquellos que lo conocéis, sería difícil, ¿vale? En Radix lo hacemos muy sencillo. Decimos que vamos a construir un recurso, le decimos qué tipo de recurso es. Fijaros que cuando lo hemos creado, cuando lo creamos, lo estamos guardando en un, se llama así, bucket, en un contenedor temporal, le asignamos ciertos metadatos y ahora aquí le damos, como decimos aquí, le definimos... Ahora, vale. Definimos las reglas de seguridad que son esas transacciones, es cómo se van a ejecutar esas transacciones. Entonces, cuando yo creo algo, yo creo este recurso, yo le estoy diciendo aquí, si os fijáis, yo le estoy diciendo aquí que solamente en este caso, ¿vale? En esta regla que le estoy requiriendo aquí, yo le estoy diciendo que solamente va a poder crearlo, crearlo, volver a mintearlo, aquella persona que posea, digamos, esta insignia, este badge, ¿vale? Para poder crear este tipo de recurso. Con lo cual, la transacción mintear, es decir, la que va a permitir pasar de un estado a otro, este tipo de recurso, ya le estoy aquí definiendo en una sola línea quién lo va a poder hacer y quién no lo va a poder hacer. ¿Vale? Y, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que en el caso de quemar, este tipo de tokens lo va a poder cualquier usuario. Y aquí, bueno, un supply inicial, el que de 1 millón que le está metiendo aquí. Pero fijáis qué sencillo. Son 7 líneas para creación de un token. Con, incluso, utilizando la máquina de estado finito, definir entre estados, las transacciones entre estados, quién puede y quién no puede realizarlas. Claro, no veis la comparación con otro tipo de lenguajes, pero para los que somos desarrolladores decimos que esto es súper sencillo, ¿vale? Pasamos al siguiente concepto. Hemos pasado de los recursos, pasamos al de los planos y los componentes, que sería igual a los contratos inteligentes en el resto de redes. ¿Por qué los llamamos aquí diferentes en el mundo de Radix? Porque finalmente lo que nosotros queremos crear siempre son componentes, contratos inteligentes que están ejecutándose dentro de la red. Pero para eso, una de las grandes ventajas que tiene Radix es que primero podemos crear los planos que definen ese contrato inteligente y así después hacer, digamos, a partir de este plano, los componentes que nosotros queramos. Vamos a ejemplificarlo con una construcción. Yo soy un arquitecto y creo los planos de una serie de chalets. Y ahora no creo ese solo chalet, yo puedo crear tanto chalet como yo quiera con ese mismo plano. Pues esto es lo mismo. Yo puedo crear los planos. En inglés sabéis que se llama blueprints, ¿vale? Del color azul este de los planos de arquitectura. Y ahora a partir de ahí poder recrear, instanciar, que decimos en el mundo de la informática, cuantos componentes, contratos inteligentes yo quiera a partir de estos planos. En los planos, ¿qué hago? En los planos lo que hago es que defino los contenedores permanentes, si los necesitara, ¿vale? No tiene por qué un contrato inteligente tenerlo, un contenedor permanente de la información, de los activos. Puedo guardar información random, puedo declarar ciertas acciones, ¿vale? Y cómo se va a instanciar o se va finalmente a crear este plano. Aquí le puedo poner también cierto tipo de lógica. Finalmente, cuando yo creo a partir de este plano
recreo un componente, instancio un componente, finalmente, como veis aquí, por ejemplo, pues como tiene capacidad de guardar recursos, está guardando 25 MyToken, como tiene capacidad de guardar datos de tipo U128, está guardando un dato de tipo U128 y tiene dos métodos, dos acciones que puede ser, imaginaos, sacar, meter, cambiar, lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de acción los tiene aquí definidos, ¿vale? Entonces, entendemos que los componentes, el contrato inteligente, sobre todo, tiene una dirección para yo poder acceder a él. El componente siempre contiene una dirección, porque yo tengo que acceder a para poder ejecutarlo. Los planos no tienen ninguna dirección, simplemente voy a poder instanciarlos. Y luego tengo una capacidad superior, que son los paquetes, que eso ya es mucho más técnico, que es para poder guardar varios planos dentro de un mismo repositorio. Digamos que un plano sería como en programación, o sea, como una clase, ¿no? No, una clase. Vale, pero no exactamente. No exactamente. Vendría a funcionar como una clase, efectivamente, pero digamos que sería un ente superior, ¿vale? Porque en realidad lo que está sacando es una pieza completa de código. Las clases estarían dentro de un código, pero sí a la hora de tú dices, yo defino la clase, defino todos los parámetros y ahora yo cada vez que lo quiero hacer instancio la clase, ¿vale? Y voy creando tantos hijos de esa clase como yo quiera. Desde ese punto de vista, sí, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una cuenta de cómo es, ¿vale? Los componentes y los planos podrían ser como esto. Este es el plano en Radix de Uniswap. Creo que estáis todos relacionados con Uniswap, ¿no? ¿Vale? En este caso, un Uniswap simplemente es un DEX para cambiar un token por otro token, ¿vale? Token A, token B, la capacidad de poder decir quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer, cambiar algún tipo de cosas, de datos de los datos del contrato inteligente. Decimos en decimal el dato, ¿vale? De la fee, de cuánto nos cuesta, y luego eso, la capacidad de poder decir quién lo hace y quién lo hace. Esto es temas de seguridad. Le decimos que puede hacer un swap, que puede añadir liquidez y que puede remover liquidez. Y entonces esto sería el plano, ¿vale? Esto sería la lógica de un Uniswap, de un pool de liquidez para el Uniswap. Si ahora yo quiero tener un pool para BNB contra XRD, pues instancio un nuevo plano. De un plano, instancio un nuevo componente. Quiero uno para otro tipo de par, instancio otro par. O instancio otro par. Si veis aquí dentro de los estos, pues tendría, pues tengo 100 de uno, 100 de otro token, y le estoy poniendo una comisión de 0,3, ¿vale? Y entonces aquí podría ejecutarlo. Fijaros qué ganamos con esto, ¿vale? Que puede parecer técnico, ganamos de que los componentes, los planos puedan ser reusables, cosa que no existe en otras muchas plataformas. Los planos no son reusables. Cada vez que yo quiero escribir un contrato nuevo, es verdad que puedo ir a GitHub, un repositorio de código, y puedo ver cómo lo han hecho otras personas, coger el código, copiarlo, pegarlo en el mío, reformatearlo, pero no es que yo pueda acceder directamente a Ethereum o a la red de Cardano o de Avalanche o de Solana y decir, pues mira, jolín, qué bien lo han hecho, me gustaría poder utilizarlo para mi proyecto. Y ahora poder instanciarlo y utilizarlo para tu proyecto. Eso lo podemos hacer en Radix gracias a que los planos son reusables y lo podemos instanciar como componentes. Además de esto, podríamos decir que en un futuro este tipo de acción conllevará que los desarrolladores puedan ganar ciertos royalties a aquellas personas que utilicen sus componentes. Cosa que no existe hoy en el mundo tradicional. Hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos los desarrolladores actualmente es que no nos podemos fiar ya mucho de ciertas piezas de código que estaban puestas de forma libre en algunos repositorios, ¿vale? Eran pequeños programas que tú dices, esto funciona muy bien, lo cojo y lo utilizo en mi software, ¿vale? Y eso lo hacen todos los desarrolladores hasta las grandes empresas. ¿Qué pasa? Que estos creadores de pequeños piezas de código súper interesantes se han cansado de hacer código gratis para el resto de la gente. Y dicen, yo quiero cobrar por ese trabajo que yo hago y por mantener ese tipo de código. Como las grandes empresas no les quieren pagar y la gente no le quiere pagar por ese tipo de código, lo han quitado de los repositorios. Y a las empresas, cuando han querido tirar de ese repositorio, o cualquiera de nosotros que lo ha utilizado, ostras, ya no está. ¿Y ahora qué hago yo? Tengo que escribir de mi código. Pues entonces Radix ha pensado en ese tipo de problemática, que es real, está ocurriendo ya, ¿vale? Y entonces lo que ha hecho es decir, no, voy a recompensar a los creadores de planos para que todo aquel que de alguna forma quiera luego crear a partir de
por su propia aplicación, ¿vale? Pues tenga algún tipo de recompensa económica por el uso de la misma, ¿vale? Además, esto nos permite que los planos y los componentes sean componibles, es decir, que yo pueda llamar a uno detrás de otro, cosa que no puedo hacer en otros. O sea, gracias a que yo estoy estructurando los planos para que sean reusables, los desarrolladores lo hacen de tal manera, lo pueden hacer de tal manera que ahora yo pueda, imaginaros, pasar de BNB a BTC, ¿vale? Simplemente con lo que entro aquí, sale aquí, entra aquí, sale aquí, entra aquí y sale aquí. Y finalmente tengo un resultado. Porque puedo componer las acciones de unos y otros para, desde, por ejemplo, BNB, sacar BTCs. Cosa que es muy difícil o prácticamente imposible actualmente en otro tipo de redes. Código verificado, importantísimo, porque cuando tú tienes un plano que tú has visto en una página web que todo el mundo dice que es fantástico, que funciona perfectamente, tú sabes que ha habido mucha gente que ha pasado por él, que lo ha utilizado y está funcionando. Cosa que ahora mismo es muy difícil. Cuando coges un contrato inteligente de otra persona no sabes exactamente, porque no hay un sitio donde tú veas contratos inteligentes de Ethereum, por ejemplo, o de Cardano, y tú digas, ostras, está bien, está mal, ellos lo están utilizando, pero yo lo voy a poder implementar en mi aplicación. De esta forma podremos tener códigos verificados, ¿vale? Porque habrá marketplaces de planes para contratos inteligentes, ¿vale? Los royalties que hemos hablado, la seguridad, porque todo esto anterior nos permite seguridad. ¿Seguridad por qué? Porque cuando yo copio y pego código, que pasa muchas veces, os lo garantizo, ¿vale? Se producen errores y pierdo seguridad. Porque cuando yo estoy utilizando código que no sé de dónde viene, pierdo en seguridad. Porque cuando utilizo partes pequeñas de código y las acumulo entre ellas, gano en seguridad. Los códigos grandes y complejos, por la misma esencia del propio código, se convierten en más inseguros. Tip, en Radix todo son componentes, lo vamos a ver después. Y en la última versión 0.5, esto lo tuve que meter en el último momento, pueden ser públicos o privados los componentes. Interesantísimo. ¿Vale? Antes estamos hablando mucho de la privacidad, ¿vale? Pues Radix te va a permitir que tengas planos que no puedan ver terceros. Y eso es seguridad. ¿Por qué hoy en día hay tantos hacks en muchas de las diferentes redes? Porque puedo leer el plano. Sé cómo está hecho. Le busco una vulnerabilidad, busco cómo se ha equivocado el programador, le busco las vueltas. De hecho, hay gente que se dedica profesionalmente a eso, os lo digo, ¿vale? Buscarle la vuelta a los porque sabe que es muy cuantioso y sustancial la recompensa de encontrar esa vulnerabilidad. Las aprovechan y esquivan los bienes de esos planos. Cuando ahora me van a permitir hacer planos privados que no se puedan ver desde fuera, por un lado, el usuario gana en seguridad y por otro lado, es verdad, lo sé, perdemos transparencia. Pero es que en este mundo o hay transparencia o hay seguridad. Es difícil balancear las dos cosas, ¿vale? Pasamos, hemos visto los recursos, hemos visto planos y cuentas, vamos a hablar de las planos y componentes, vamos a hablar de las cuentas y las transacciones, ¿vale? Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados normalmente. A que una llave privada y una llave pública corresponden a una cuenta, ¿vale? Esto es lo que hemos visto siempre, ¿vale? De hecho, si yo quiero una nueva cuenta, quiero una llave pública y una nueva llave privada, ¿vale? Eso es lo tradicional. Es verdad que hay modelos como Cardano, por ejemplo, incluso como Bitcoin, que permiten tener varias, o sea, permiten hacer combinaciones de las mismas. En Radix solo vas a tener una llave pública y una llave privada. Y a partir de ahí, todos los componentes. En este caso, cuentas, ¿vale? Pero no vas a andar, no tienes por qué, no está asociado. Como son componentes, que como lo he dicho antes, no está asociado a cada una de estas cuentas, por ejemplo, en este caso son cuentas, no están asociadas a claves privadas y públicas diferentes. ¿Por qué? Pues viene un poquito a ser la filosofía que explicaba antes Nacho, que ha tenido Dan y todo el equipo de Radix desde el principio. Sencillez, facilidad de uso para el usuario, la persona final, ¿vale? Porque es verdad que todo el que se ha enfrentado a manejar diferentes tipos de cuentas en Bitcoin, en Ethereum, etcétera, etcétera, la complejidad de esto lo hace muy difícil, ¿vale? Si esto somos capaces de solucionarlo sin perder seguridad, ¿vale? Entonces hemos dado un paso importante. Y Radix en este sentido lo ha hecho, ¿vale? ¿Cómo funciona el tema de las transacciones entre cuentas? Pues fijaros,
Como veíamos antes al principio, cómo se movían los recursos de un lugar a otro, pues yo tengo dos cuentas, ¿vale? Estas son nuestras billeteras. Dentro de cada billetera, como hemos visto antes, que finalmente son componentes, tengo diferentes contenedores permanentes de un solo activo, ¿vale? Y luego unas acciones ya, pues como son cuentas, pues las acciones son entrada y retirada, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasaría de un lugar a otro un token? Pues como hemos visto antes, ¿vale? En este caso, Alice saca de su cuenta 5, este token se llama ZERP, los introduce, lo saca de lo hemos visto antes, de su contenedor permanente, los mete en un contenedor temporal, se los pasa, porque puede hacerlo, porque tiene la capacidad de hacerlo, se los pasa de un estado a otro. Estos son estados. Estados ¿vale? Es la información que contiene. De un estado a otro, a través de una transacción, se lo pasa a otro con un contenedor temporal, llega a la otra cuenta, en este caso la de Bob, y pasa directamente a un contenedor permanente. Como hemos visto antes, este es el sistema de máquina de estados finitos, ¿vale? Donde hay dos estados, una transacción entre estados, ¿vale? Y si os dais cuenta, además, Radix, al incorporarle los contenedores permanentes y temporales, nos garantiza, ¿vale?, que las acciones de los propios, en este caso los recursos, están bien restringidas para que solamente hagan aquello que deban hacer y quien pueda hacerlo, quien tenga derecho para hacerlo. De hecho, esto abre la posibilidad, y esto ya se estoy yendo al futuro, ¿vale? Esto es hasta después de Babilonia. Nos abre la posibilidad, pero ya nos han dicho que vamos a contar con eso los desarrolladores, de que voy a poder crear mis propias cuentas personalizadas. Porque son componentes. Ahora, de momento, digamos, las cuentas están restringidas al componente que Radix ha escrito, pero yo es para que os vaya volando la cabeza. Pero en un futuro voy a poder crear mis propios tipos de cuentas. Imagínate que es una empresa que me pide un tipo de cuenta con ciertas acciones específicas. O que yo creo un tipo de cuenta donde le digo, sí, pero no quiero tener una lista negra de personas que me envíen información o de tokens a recibir. Y ahora yo creo un método más que es, estos tokens no los quiero recibir nunca. Por ejemplo, para el polvo de hadas, ¿sabéis esto que hace mucha gente, no? No sé si sabéis de que os envían tokens a vuestras billeteras para hacer luego un seguimiento y un rastreo, ¿vale? Pues cosas de estas podríamos evitarlas, gracias a poder personalizar, porque son componentes nuestros, esto es un paréntesis de la explicación, a poder crear nuestros propios sistemas de cuentas, ¿vale? Pero es que los bancos lo hacen constantemente, nos van creando tipos de cuentas diferentes. Dile a un banco que trabaje en Ethereum y que espere a que Vitalik le cree un nuevo modelo de tipo de cuenta. En Radix no, en Radix las podemos crear nosotros. Nosotros definimos cómo queremos crear nuestros recursos y nuestros activos. Los modelamos como si fuéramos trabajadores de la arcilla, ¿vale? Esto es un ejemplo real, ¿vale? Para que veáis hasta qué grado, esto era un ejemplo muy sencillo de una cuenta a otra, esto es una transacción real, ¿vale? Además, con problemática incluida, ¿vale? De qué pasa en el mundo actual y cómo lo resuelve Radix, ¿vale? Esto es un ejemplo de Furocombo. Junio 2022, 70 millones de euros perdidos por culpa de esta historia, ¿vale? Os cuento. Gracias a Radix, nosotros podemos hacer cosas como, de una cuenta, tomo 50 USDCs, ¿vale? La llevo a un swap, que me la cambia por XRDs, ¿vale? Me lo llevo, lo que habíamos visto antes de la componibilidad, ¿no? De los componentes, ¿vale? Y ahora estos XRDs me los llevo otra vez a SushiSwap, he pasado de Uniswap a SushiSwap, ¿vale? Y fijaros, me está devolviendo, en este caso, 500 USDs. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Lo sabéis? Arbitraje. ¿Sabéis lo que es el arbitraje en el mundo financiero, no? Es decir, jugar con diferentes plataformas para ir sacando beneficio de la diferencia entre el precio entre una y otra, ¿vale? Finalmente, fijaros, bueno, pues este arbitraje que ha podido hacer aquí, ¿vale? Es limpio, completamente en Radix, gracias a que tenemos componentes que son, ¿vale? Que podemos componerlos unos encima de otros. Gracias a que nuestras transacciones siempre van dentro de un manifiesto de transacciones. Luego lo veremos que es el manifiesto de transacciones. Y a que le podemos poner lógica al manifiesto de transacciones. Lógica a las transacciones. Lo visto.
Esto sí, no voy a poner los referentes porque no existe en otros sitios. De hecho, en esta transacción, que sería lo que antes se hacía en el Frucombo, ahora os explico, esa transacción que se hacía en el mundo de Uniswap, ¿vale? Produjo un error porque se hacía fuera de cadena, produjo el error que perdió, como os he dicho, un montón de dinero. Pero en el mundo de Radix no perderíamos nunca ese dinero, primero porque componemos, segundo porque tenemos un manifiesto de transacciones donde nosotros le decimos qué es lo que tiene que ocurrir, le ponemos una lógica donde le decimos que si no devuelve al menos 50, es decir, imaginaos que no estamos haciendo el arbitraje, como queremos ganar dinero, si no al menos nos devuelve lo mismo que hemos invertido, no queremos hacerlo, que falle. Si finalmente no falla, en este caso ha ganado 50, fíjate, invirtió 50 y ha ganado 51. Se devuelve a la cuenta inicial, la que ha lanzado la transacción, se le devuelve 51. Arbitraje, ¿vale? Y podemos hacerlo sin errores gracias a que tenemos el manifiesto de transacciones que, bueno, como toda transacción, hemos tenido que firmar nosotros prudentemente, ¿vale? Pues esto, que parece tan fácil, las gentes de Furocombo lo intentaron hacer para el mundo Ethereum y pues os mostraría las imágenes que muestran cómo lo intentaban hacer ellos, pero eso es que es un lío completo, ¿vale? Produjo tales errores que llevaron a que alguien encontrara entre esos errores y les hiciera, vamos, se llevó todo el dinero que había en la plataforma de... No sé si este ejemplo sería algo así como una operación atómica que la llama o algo así. Eso es. Sí. Yo no lo consigo, mi cabeza no consigue concebirlo porque a nivel temporal, si yo estoy comprando 500, en ese ejemplo 500.000 sí. XRD para luego poder venderlo en el otro lugar de intercambio, a nivel temporal no parece posible que yo pueda vender al mismo tiempo que lo que estoy comprando, porque necesita primero comprar para luego vender y entonces, no sé, no llego a entenderlo, que esa lógica de si menos de 50.000 que la transacción falle, o sea, no sé, no consigo, mi cabeza no consigue entender que eso pueda funcionar. Claro, porque estás pensando como si fuera blockchain, que es pam, 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 Claro. no es blockchain. Se tendría que validar primero. Claro, eso es, porque estás pensando en monolineal, que es blockchain, pero esto no es blockchain, esto es DLT. Y además DLT pensada para multiprocesos, varios procesos al mismo tiempo. Entonces, si quieres luego lo hacemos un diagrama en la pizarra y lo vemos mejor. ¿Qué ocurre aquí? Básicamente, cuando la transacción entra en la capa de consenso, yo lanzo la transacción, ¡pum!, y se la lanzo a la capa de consenso. Vamos a hacerlo en la pizarra, leches. De todas maneras, esto de los flash loaders, o sea... Ya, es un ejemplo de... Cuando se consiga, se tendrá que prohibir, porque... Total, pero hoy en día eso funciona en el mercado actual, ¿eh? Sí, claro, pero... Yo tengo una transacción, ¿vale? Una transacción X, la que sea. Vamos a poner el ejemplo lo que tú decías, ¿vale? Y como conocemos ahora la blockchain como es un bloque, otro bloque, ¿vale? Es difícil lo que tú dices porque tú para poder hacerlo deberías poder actuar en varios bloques casi a la vez, para poder hacer varias, ¿vale? Por eso no hay atomicidad. No existe la atomicidad en Bitcoin, básicamente, por culpa de esta historia. Ethereum sí puede hacerla, ¿vale? Cardano también lo puede hacer, pero no que el resultado de una sirva a la siguiente, el resultado de la siguiente siga a la siguiente, que es la componibilidad atómica. La atomicidad es poder mandar dentro de la misma transacción diferentes acciones, ¿vale? Acciones, ¿vale? Una transacción, diferentes acciones. Eso es atomicidad. Y la componibilidad atómica es que cada una de estas acciones repercuta en la acción siguiente para llegar a un resultado concreto, que es lo que estamos haciendo aquí. Esta acción de aquí repercute en esta acción de aquí, porque de aquí sale de aquí 50.000, entra aquí 50.000, salen de aquí 500.000, salen de aquí, ¿sabes? Estoy utilizando el resultado de una acción para la siguiente acción. Esto, claro, esa atomicidad, la componibilidad atómica, esto aquí es imposible. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hace Radix? Radix lo que hace es diferente. Radix lo que hace es que, primero porque tienes más de una capacidad. Dice, entra en la capa de consenso, ¿no? En este caso se llama Cerberus. Entra en la capa de consenso. Y entonces la capa de consenso tiene que poner de acuerdo a los diferentes, en este caso solo tenemos un nodo, pero podríamos tener más de un hilo, más de un punto, ¿vale?
Tiene que ponerlo de acuerdo para saber si puede hacer esa acción o no puede hacerla. ¿Cómo lo hace? Le dice, bueno, a la transacción, ¿qué activos, qué recursos vas a utilizar? Pues mira, yo voy a utilizar recursos de este y de este. Vale, muy bien. Son 3 tipos de recursos diferentes. ¿Quién tiene esos recursos? La capa de consenso dice, ¿quién los tiene? Yo lo sé. Pues mira, este recurso está aquí, este recurso está aquí, y ese. Podrían estar en el mismo sitio los 3 recursos, ¿eh? Da igual, vamos a hacerlo más difícil. El recurso 1 está aquí, el recurso 2 está aquí, el recurso 3 está aquí, porque yo en el manifiesto, que es otra de las partes importantes, en el manifiesto, le estoy diciendo qué recursos quiero utilizar y de quién quiero utilizarlos, ¿vale? Se lo estoy diciendo, se lo estoy especificando, ¿vale? Entonces la capa de consenso dice, vale, está aquí, está aquí, está aquí, y va preguntando y le va diciendo, ¿tú tienes 500.000 de esta persona, ¿es verdad eso? Y dice, sí, yo tengo 500.000. Ah, vale. ¿Tú tienes, si yo te paso 50.000, tú tienes para cambiármelo por 500.000? Y dice, sí, yo te los cambio, vale. Ah, vale. Y este le dice al otro, oye, mira, si yo te paso 500.000, ¿tú me mandas 51.000 USDs? Y dice, sí, yo te los mando. Cada vez que le va diciendo que sí, él aquí los va bloqueando. Los va bloqueando, ¿vale? En el momento en el que le dice todos que sí, en la capa de consenso dice, siguiente, ha llegado a 5, o sea, este me dijo que sí, con lo cual, ¿son más de 50.000? La capa de consenso sí, son más de 50.000. Perfecto, pues puedo accionarla. En el momento que la capa de consenso da el consenso de todos ellos ya bloqueado, porque el siguiente que venga y le pregunte a este, oye, ¿tú me puedes cambiar esto? Y me dice, no, perdona, yo no te puedo cambiar porque ya se lo he cambiado el de antes, le he dicho que sí, entonces ya no te lo puedo cambiar a ti. Porque no tengo más fondos, porque me he quedado sin el pool, vale, pero porque ya está bloqueado. Cuando la capa de consenso dice, sí, ya está todo perfecto, le pasa toda la información a el Radix Engine versión 2. Le pasa a la capa de aplicación. Y en la capa de aplicación, en el Radix Engine versión 2, le dice, oye, esto que está todo ya lo he hablado con las partes, está todo fantástico. Ya nos hemos puesto de acuerdo, sin problema. Y entonces la capa de aplicación, el Radix Engine, que es la que maneja la finite state machine, dice, vale, muy bien, pues entonces tengo que coge otra vez el manifiesto y dice, tengo que coger esto de aquí, me lo llevo aquí, este va a devolver esto de aquí, me lo llevo aquí, eso lo está haciendo aquí, por aquí, ya directamente. Y ejecuta las acciones. Si algo fallara, en algún momento, porque puede fallar en varios procesos, si algo fallara en cualquier momento, se rechaza toda la transacción. ¿Vale? Esto lo vamos a ver, me parece, ahora. ¿Vale? Si algo falla en cualquier momento, imagínate, falla este proceso es como si no hubiera ocurrido. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí. Yo creo que, ya digo, esto, o el día de mañana o se prohíbe, o con los oráculos está todo tan sincronizado que no se va a poder hacer. Claro, no. A ver, ponemos el ejemplo del Flash Loan, porque es como lo más, ¿sabes? Que sí, yo lo sé. Y además, en este caso, concretamente lo he puesto para también sacar a colación el tema de que ahora mismo, y además es que fue hace 2 meses, gente intentando hacer esto en otras plataformas, se les rompe y les roban y no funciona, ¿vale? Sí, yo creo que esto se terminará usando para lo que has dicho tú, para luego... Un ejemplo... Cuando en un negocio pues pilles un viaje, un avión, un tren... Claro, un ejemplo mucho más trivial, ¿vale? Esto sería algo mucho más complejo todavía, pero trivial. En este caso, Alice dice aquí que Alice coge 50 XRD. Digamos que ellos hablan del concepto de worktop, es decir, el worktop es una mesa, ¿vale? Entonces ellos, como lo tienen todo, como utilizamos máquinas de estado finito y todo es como si fuera casi físico, ellos dicen que lo pones, tú los 50 XRD los pones encima de la mesa, ¿vale? La mesa es el manifiesto de transacción en ese momento, ¿vale? Coge la propia Alice, porque tiene acceso a ella, coge de la cuenta Bravo, bueno, porque son cuentas de ella, ¿no? Coge de la cuenta Alfa, coge 50, de la cuenta Bravo coge 100, 50 y 100. Fijaros que esto que yo decía antes aquí, ¿qué importancia empieza a tener ahora? Decirle tú a Ethereum que quieres coger cosas de cuentas diferentes para hacer una transacción. ¿Posible? No puedes hacerlo. A lo mejor por ahí hay alguna aplicación que te deja hacerlo, pero volvemos y no. Pero gracias a que tenemos solamente un par de llaves, clave privada y pública, para todas nuestras cuentas,
puedo hacer esto. Tener diferentes cuentas y cogerlas para la misma transacción. Esto es un manifiesto de una transacción con diferentes acciones. La misma transacción, coger de cuentas diferentes, ponerlas encima de la mesa, para ahora irme a no sé dónde, ¿vale? Pasarle los 150 XRDs, para que ahora me haga un lending, ¿vale? Me devuelva un token que se llama Zombo, con X zombos, ¿vale? Y me devuelva un NFT. Entonces ahora en la mesa ya no tengo los 150 porque se los he dado a ese y me está poniendo encima de la mesa los zombos y un NFT. Y ahora le estoy diciendo que los zombos, dice, los tome, ¿vale? Y los zombos se los meta en la cuenta de Bob, ¿vale? De una persona que se llama Bob. Y que el NFT, finalmente, dice, me las metes en mi cuenta alfa. Pues ya está, pues eso es una sola transacción. Es que es mucho más trivial, no es el flash loan de antes, esto es más trivial. Hago un intercambio por aquí, me mando un NFT, ahora el NFT no lo quiero para mí, se lo mando a Bob, pero yo me quiero crear no sé qué, mucho más trivial. Los activos se mueven de forma secuencial entre los componentes de forma segura. ¿Os han dado cuando de la secuencia? Es secuencial, y luego aquí también es secuencial, ¿vale? Hay una secuencia de tiempos. Lo que antes es un poco el concepto de tempo de antes, de los relojes lógicos, lo que permite hacer este tipo de historias, ¿vale? El concepto de tempo, para hacer valor lo que le he explicado antes, de que toda esa trayectoria de 8 años, ¿verdad? De transiciones entre modelos, formas diferentes de concebir las cosas, han llegado a esta solución limpia de cómo hacerlo, ¿vale? O sea, todo ese bagaje no ha sido inútil, aunque parece que fracasaba y que tal, sino que ha sido, digamos, experiencia en caerte, en probar otra cosa, para llegar a esta solución tan limpia, donde ahora yo puedo, en una sola transacción, tener composibilidad atómica de verdad, que eso no lo podíamos tener antes, ¿no? Lo que hemos dicho, conceptos, si una acción falla, toda la transacción falla. Y, súper importante, y lo veremos después, porque los manifiestos van a ser legibles por los humanos. Este código de aquí, bueno, esto de aquí que es pseudocódigo, porque es para que lo podamos entender todo, no va a ser muy diferente de lo que luego veamos de verdad, de lo que va a salir de nuestra billetera, ¿vale? Porque los manifiestos salen de nuestra billetera, ¿vale? No va a ser muy diferente, fijaros. Llamo método no sé qué, take from WordTop no sé cuántos. Es decir, cualquier persona con más o menos, no hace falta que sea muy ducha, va a poder coger un manifiesto y va a poder ver qué es lo que va a suceder. Que luego los desarrolladores les vamos a entregar herramientas súper interesantes y fantásticas para que puedan hacer virguerías, sí, pero que si quisiera coger su propio manifiesto y leerlo, podría leerlo. Muy interesante. En resumen, la complejidad atómica completa se hace posible directamente en las transacciones, en el manifiesto de transacciones. ¿Vale? Cuando antes, es que no hace tantos meses, no sabíamos cómo va a ser la componibilidad atómica en Radix. Y es en el manifiesto de transacciones donde desde las billeteras, vamos a poder hacer componibilidad atómica. ¿Vale? Bueno, hemos visto recursos, planos, transacciones, autorizaciones, ¿vale? Las autorizaciones es esa última parte que hemos visto, que es lo que me permite definir entre la transición, ¿no? Entre un estado y otro estado, ¿vale? Si se puede o no se puede ejecutar, si se va a hacer o no se va a hacer, ¿no? Entonces, fijaros que, por ejemplo, yo en un componente le vamos a añadir algo más, es que yo le puedo decir a un método que este método solamente lo puede ejecutar quien tenga cierta insignia o quien tenga cierta autorización, ¿vale? Y eso hace muy potente todo esto, ¿vale? Como dicen, las autorizaciones en Scripto, a diferencia de otros métodos, se basan en lo que tienes en lugar de quién eres. ¿Cómo lo hacen la mayoría? Todas. Es que yo ahora mismo no conozco ninguna que lo haga de esta forma, ¿vale? ¿Cómo lo hacen la mayoría? Tienen listas. Es decir, tú cuando entras en un contenido inteligente en Ethereum, tú puedes ver, dice, hay una lista donde dice la dirección tal, puedo hacer esto, la dirección tal, puedo hacer esto, la dirección tal. Es decir, quién puede hacer qué, ¿vale? En este caso no es quién, sino lo que tienes. Es una llave, es físico otra vez. ¿Quién puede entrar en mi casa? ¿Quién de vosotros puede entrar? ¿Solo yo, Andrés León? Toma, entra en mi casa. Eso es esto. Es físico.
Es más físico de lo que os imaginamos. Yo creo que tengo la tarjeta de mi mujer, mira. María Isabel Lobato Pérez. A luego no vamos a comer todos a su nombre. Poseo físicamente la capacidad, tengo lo necesario para poder esquimarla. Pero el resto no funcionan así. Solo yo, Andrés León, podría entrar en tal sitio, solo yo podría comprar no sé qué. ¿No os parece ochentero eso? Por no decir setentero. ¿Vale? Eso es otro mundo diferente, pero más físico que lo que habíamos estado inventando hasta ahora, ¿vale? Pero ¿esto qué nos permite? Esto que suena así, ¿qué nos permite? Nos permite crear sistemas de autorización basados en roles. Posible en otros sistemas, o muy difícil de hacer. No voy a decir imposible, pero muy difícil sí. Porque ahora yo puedo crear una serie de roles a partir de las llaves. Las llaves. Voy, creo 3 llaves iguales y digo que en mi casa puedo entrar el rol de mi familia. Mi mujer, mis hijos y yo. Cuñado, si se tercia. Pero no más. Creo roles. Que de la otra forma era muy difícil crear roles, ¿vale? No se requieren métodos adicionales de delegación de autorización. Qué difícil es, señores. Todavía hay cerca de 70.000 Ethereums parados en un contrato inteligente en este país, en nuestro España, por culpa de un fallo en una delegación de autorización. Y van a estar ahí eternum. Y tendrías que conocer a esa persona, porque todavía se está tirando de los pelos. ¿Por qué? Porque el momento que pierdes la delegación, tu autoridad, lo has perdido todo, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque no pudo delegar en un momento dado. Si somos capaces de delegar, es decir, te mando, toma, mira, es esto, te mando las llaves, te doy a dejar las llaves de mi casa, porque no tengo que hacer un cambio en un contrato inteligente, simplemente tengo que darle, porque lo tengo en mi billetera, la autorización a esa persona para que pueda hacer cierta ejecución de algo, ¿vale? Y lo último, modelar sistemas complejos de autorizaciones es muy simple y lo vais a ver. Sistema complejo. Aquí tenemos un desarrollador de Ethereum. ¿Cómo resolveríamos esto en Ethereum? Es decir, para que una persona pueda entrar en un método, una acción de un contrato inteligente, ¿vale? Y pueda ejecutar a partir de este modelo de autorización. Es decir, que solamente pueda entrar aquellos que sean supervisor y administrador y superadministrador, o el fundador y 8x más. ¿Entendéis, no? Un poquito es el diagrama, ¿no? Esto en cualquier otra plataforma es imposible o muy difícil. En Radix, en Scripto, perdonar, 3 líneas. Yo le estoy diciendo que creo una nueva regla, ¿vale? Que luego se la puedo aplicar a un componente o un método. Esto además me sirve incluso para recursos, pero bueno. Donde le digo que requiero superadmin, requiero admin y requiero el superadmin este. O, // o requiero fundador y requiero el amount de 8 shareholders. Ya está. Esas personas han recibido previamente en su billetera un token que después, cuando quieran ejecutar cierta acción, yo pongo mi token, o a lo mejor alguien ha recibido los 3 tokens y los tiene en su billetera, los tiene los 3 por delegación o por lo que sea. Imaginaos, ¿vale? No tiene por qué ser personas diferentes. Pero supongamos que son personas diferentes. Yo presento con mi billetera mi token y le digo, yo tengo autorización. Esto es lo de las llaves de los armamentos nucleares. ¿Habéis visto las pelis? Que tienen que meter varias personas las llaves y todos girar al mismo tiempo. ¿Lo habéis visto? Es eso. Pues esto es así, es la misma historia, ¿vale? Complicadísimo, muy seguro, pero esto se puede hacer en Radix, ¿vale? Fíjate, 3 líneas de código y en otros sitios es súper complejo. Que esto no es porque Scripto sea la leche, esto es porque Scripto es esto que hemos visto desde el principio, esto. Sus recursos, su máquina de estado finito, su forma de mover las cosas de un sitio a otro, cómo están pensados los componentes, cómo están pensados y estructurados los componentes, con planos que se instancian en componentes, los modelos de cuentas, cómo son, solamente una llave privada. Todo esto, los manifiestos de transacciones, todo esto hace que luego esto sea súper sencillo. Alguien dice, es que cualquier otra plataforma va a venir y va a copiar Scripto, el lenguaje.
Pero es que el lenguaje no es nada sin la plataforma. El lenguaje es gracias a que la plataforma existe y tiene todas esas capacidades y habilidades. ¿Podemos responder la pregunta? ¿Por qué decimos que Scripto está orientado a activos? ¿No os habéis dado cuenta que todo el rato hemos hablado de activos, recursos, ¿vale? Tenemos recursos nativos, ¿vale? Los recursos nativos son los que viven, no viven dentro de un contrato inteligente, que viven en la red, que se mueven de un sitio a otro, de un contrato a otro contrato, que se mueven a una billetera, no que están siempre en un solo sitio, como si estuvieran allí encajonados, donde ahora es fácil poder entrar y llevármelos todos si logro volver a ese contrato inteligente, ¿vale? ¿Quién hace algo parecido? Cardano. Cardano lo hace parecido. Sus tokens también viven en muchos sitios diferentes. Pero gracias a esto hemos visto que gracias a que son nativos podemos hacerlo simple y podemos dotarlos de ciertas garantías. Además, estos mismos recursos se han integrado perfectamente en Scripto. Habéis visto cómo las entradas y las salidas son muy sencillas, ¿vale? Habéis visto cómo los estamos tratando como si fueran cosas físicas que podemos pasar a otra persona, que ponemos encima de una mesa. Y luego, finalmente, se ha pensado todo un sistema de autorizaciones pensado en los activos, ¿vale? Complejo, simple, transferencia de autorización sencilla. Si os dais cuenta, todo lo que hemos visto ahora es, digamos, le hemos puesto la mejor cama, las mejores galas a los recursos, a los activos, para que puedan vivir en un lugar fantástico. Ya me gustaría vivir ahí, si fuera un activo o un recurso. Bueno, hasta aquí mi explicación sobre Scripto y lo que es un poquito la red de Radix. ¿Tienes alguna pregunta? Yo, por ejemplo, lo que he leído que estaba haciendo Ethereum a día de hoy, por ejemplo, para actualizar los contratos, es que se crea un contrato proxy que interactúa con los contratos que vayas a subir. Y de esa manera es una forma de actualizar los contratos. Sí. Y darle más... Ese es el típico dilema de cómo crear contratos que no se pueda... A ver, actualmente voy a ir mucho más sencillo, ¿vale? La legislación actual ya de la Unión Europea nos pide a los desarrolladores de contratos, bueno, a todos los desarrolladores en general, pero en especial a los de contratos inteligentes, que pongamos mecanismos de parada a los contratos inteligentes. Es decir, imaginaos que yo creo un contrato inteligente, al final es un contrato entre dos partes, aquí con Pedro, y decidimos lo que sea, ¿vale? Y ahora resulta que él se muere, llega su hijo y nos denuncia ante un tribunal porque cree que ese contrato no era válido. Yo digo, no, el contrato está en la red, es inteligente y se va a ejecutar para siempre. Y entonces el juez dice, no, perdona, este contrato es ilegal, tienes que parar ese contrato. Y la red dice, no, es que nosotros somos inmutables, nosotros que, ¿sabes? Todo el rollo nuestro. Y el juez dice, que soy un juez, tío, no te enteras de la movida, que pares, que ese contrato no es legal y tienes que pararlo inmediatamente. Entonces, la Unión Europea nos ha pedido que pongamos mecanismos de parada. Yo creo que esos mecanismos de parada son buenos y nos van a permitir, entre comillas, gracias a la legalidad, yo al menos lo voy a hacer el juego de, ya que le pongo un mecanismo de parada, al final un rol donde en algún sitio paras el contrato, ¿vale? O lo dejas, o sea, parar lo que significa que estará ahí, pero no estará completamente no funcional, ¿vale? Para, en un momento dado, si quiero cambiar de un sitio a otro, ¿vale? Un contrato, pues lo paro y luego... De todas formas, ellos ya nos han dicho que también, lo que pasa es que yo no lo cuento porque son cosas que hasta que no hayamos palpado, todo lo que os he contado está. O sea, podría haber contado más cosas, pero eso está palpando. O sea, ya los desarrolladores podemos probarlo y podemos ejecutarlo, ¿vale? Está hablando de versionados de contratos también, ¿vale? Tipo GitHub, algo parecido, ¿vale? Con el tema de versionado de contratos. Veremos a ver qué nos ofrecen. Hombre, también creo que sería una buena opción el versionado de contratos. ¿Alguna cosita más? Quiero preguntar un poco qué parte, porque si al leer sobre Radix pues me llamó la atención que parece que la tecnología que utiliza puede hacer cosas que otros no, pero no sé qué parte está desarrollada y probada, qué parte un deseo, qué parte... Todo lo que hemos explicado hoy está probado. Yo lo he probado, ¿vale? Yo lo he ejecutado. Contratos inteligentes ya, ¿eh? O sea, no ha habido nada que nos haya contado hoy que sea un futurible, ¿vale? Cuando se habla de escalabilidad infinita, de sharding, Vale, ellos ya no hablan de sharding, hablan de subprocesos. Eso es lo que te explicaba yo aquí antes, ¿vale? Voy a terminar el cuento, ¿vale?
Aquí, esto, digamos, hemos dicho que serían como los nodos, ¿no? Donde se guarda, o sea, es de donde se guarda la información, ¿vale? Y si os fijáis, hemos ido a diferentes nodos para buscar diferentes informaciones. Estamos acostumbrados en las redes blockchain que todos los nodos tienen toda la información, ¿vale? Volvemos una vez más. Decimos que eso es bueno porque entonces si se pierde información... Bueno, en el mundo de la computación todas estas cosas ya las hemos discutido un montón de veces, ¿vale? ¿Guardamos múltiples copias de seguridad o creamos un sistema de discos duros RAID que nos permita dividir la información en diferentes trozos, pero que luego puedan reconstruirse a sí mismos? Eso es un tema que llevamos, ¿verdad?, discutiendo en el mundo de la computación décadas, ¿vale? El tema de las copias de seguridad, que no deja de ser una copia en cada nodo, ¿vale? Entonces, la aproximación que plantean ellos, que esto sí es futuro, ¿vale? Esto todavía no está, ¿vale? Es que, como hemos visto aquí, cada nodo va a guardar diferente tipo de información, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite es que cuando, para poder hacer eso, cada nodo de ellos, cada uno de estos nodos, tiene que, digamos, llegar al consenso de un listado de acciones. Imagínate que aquí a la capa de consenso le van llegando peticiones y este va buscando quién es el nodo, o qué, no qué nodo, sino qué número de nodos, ¿vale? Guardan ese tipo de dato, ¿vale? Y les va pidiendo consenso. Entonces aquí a esos nodos se les va acumulando trabajo de consenso, ¿vale? Entonces, entre más larga sea esto es como lo de la seguridad social, entre más larga sea la lista de espera, más tiempo te tardas en llegar, con lo cual menos velocidad, etc. ¿Cuál es la solución que tienen ellos? Porque en realidad, en cualquier otro tipo de red, tienes que poner de acuerdo a todos los nodos, o a un número suficiente como para que sean mayoría. Entonces, todos los nodos, digamos, de primeras, tienen la misma cola, ¿vale? En este caso decimos, no, como que cada uno tiene diferentes, pues mira, tú tienes esta cola, pero mira, tú solo tienes 2 esperando, y tú tienes 5 esperando. Pero hemos repartido la carga de trabajo, que de la otra forma todos tendrían que tener la misma cola. También no han inventado nada, ¿eh? Esto en el mundo de la computación también hace mucho tiempo está pensado, ¿no? Lo de la carga de trabajo, ¿vale? ¿Y cómo va a funcionar esto? Vamos a venir a un nodo. Los nodos en realidad, ¿vale? Van a ser, imaginamos, cada línea nueva de trabajo, cada shard, cada subproceso que dicen ahora ellos, porque es verdad que lo de sharding puede ser un poco confuso. Cada nueva línea de trabajo que ellos lancen, ¿vale? Digamos, lo que vamos a hacer es que va a tener, en principio va a tener, lo ideal sería que tuviera 100 nodos, que es lo que tenemos ahora nosotros. Como solo estamos manejando una línea de trabajo, estamos manejando 100 nodos. Pues oye, su ideal sería que cada línea de trabajo tuviera 100 nodos y que esos 100 nodos se encargaran de X datos, ¿vale? Y otros 100 nodos se encargarán de otra parte del proceso, del pastel, ¿vale? Pues si el pastel, digamos, son 3, vosotros os encargáis de este trocito de la base de datos, este otro se encarga de este trocito de la base de datos y estos otros 100 nodos se encargan del último trocito que nos queda de la base de datos, ¿vale? ¿Vale? Eso sería lo ideal de ellos, ¿vale? Cada uno con 100 diferentes y cada uno con un trocito de la base de datos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la base de datos, que eso es lo del es que se va a prefragmentar en 200, ¿cómo es? 256. 2 elevado a 5, 6, eso, 2 trocitos. O sea, todo lo que esto sería el ledger, esa sería toda la base de datos, todo el ledger, ¿vale? Todo el ledger se dividiría en todos esos trocitos, ¿vale? Dividiendo todos los datos de Google, sí, bueno. 0,5 bytes cada uno. Sí, esto es un número infinito. Entonces, en este caso que solo tendríamos 3 líneas, pues todos estos datos de aquí se los quedarían estos de aquí se los quedarían estos, y estos de aquí se los quedarían estos, ¿vale? Y entonces cada vez que el protocolo de consenso quiera buscar este trozo de los datos del ledger, pues sabe que se tiene que ir a estos, porque es determinista, lo hablábamos antes, es un sistema determinista, con lo cual, como es determinista, yo sé dónde está cada cosa. Ni siquiera tengo que hacer una búsqueda de dónde están las cosas, porque yo voy a saber, por el determinismo, lo hablamos otro día si quieres, voy a saber dónde va a estar cada dato, de forma instantánea, simplemente viéndolo. El consenso, es que no tiene que ni buscarlo, viéndolo ya el propio nombre le va a indicar dónde está. Como cuando dices una calle y un número, no tienes que pensar, ¿sabes? Y luego finalmente llegan al consenso, va a tener una pila de consenso y luego otra pila, pues cuando ya la máquina pues les obligue a interactuar con ellos. ¿Qué ocurre? Tip. Muchas de las plataformas solo hablan de
transacciones por segundo. ¿Vale? O sea, con este sistema ya hemos aligerado mucho la carga. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero es que esto va a ser irrisorio con lo siguiente. Muchas te hablan de que yo logro 65.000 transacciones por segundo. ¿Vale? ¿Cuántas acciones hacen tus transacciones? Ah, vaya, que tú solo haces una transacción, una acción por transacción. Ah, pues fíjate que yo... Se ha ido, ¿no? No. Queda. Ya, no sé. Igual está apagado, mira, por el lado. Bueno, hemos visto antes, ¿no? Un manifiesto de transacciones es una transacción, 10, 15 acciones diferentes. Ah, pues es que yo en cada transacción hago 15 acciones y tú en cada transacción haces una acción. Entonces, ¿valen lo mismo mis 50 transacciones por segundo que tus 65.000 transacciones por segundo? ¿No habría que dividir esto? Entonces vamos a empezar a medir la red por otro tipo de historias y no tanto por transacciones por segundo. ¿Lo has visto? Y esto, lo de los manifiestos, aligera la carga sin esto, solo sin esto, aligera la carga brutalmente. No sabes hasta cuánto aligera la carga. Sí me queda clara la velocidad, pero ahora en cuanto a seguridad, si solo son 100 validadores lo que estarían... Es un ejemplo, ¿eh? Esto no está en ningún sitio escrito, ¿eh? Ah, vale. ¿Vale? No, y además no está en ningún sitio escrito, me refiero que no... que es una suposición que tenemos, ¿verdad? Los que estamos, que luego pero va a depender de muchas cosas. Pueden ser 100, ahora mismo la red tiene 100, como puede ser que solamente haya 80 o... Eso de momento yo creo que ni siquiera ellos se lo han planteado. Escalabilidad lineal, perdona, que me faltaba por eso. Escalabilidad lineal. ¿Qué pasa? Que entonces, en el momento en que tú necesitas más velocidad, o entren más actores, más nodos, porque hay negocio, que es lo que ellos pretenden, que digamos que el negocio atraiga nuevos nodos, ¿vale? Y entre más negocio hayas, atraerás más nodos. Es típico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se reunirán más conjuntos de 100 vamos a ponerlo a 100 por poner algún número, ¿vale? De 100. Y entonces ahora cogeremos y diremos, bueno, pues ya no hace falta dividirlo entre 3, sino vamos a dividirlo entre 4. ¿Vale? Y ahora son 4 trozos. Y ahora, cuando tenga otro conjunto de 100 validadores, 5 trozos. Yo el otro día le decía a Nacho, decía que entrará el BVA y dirá, ¿qué hace falta? ¿200 nodos para 2 sharding para mí solo? Ya está. Se pondrá 2 sharding, se pondrá 200 nodos para darle la velocidad que necesita que va a acumular él. ¿Vale? Eso van a entrar actores potentes donde van a crear sus propios, digamos, casi... Porque esto abre la puerta a que tú puedas decir, este trocito de aquí se lo vamos a dejar a un solo actor. Y va a tener su propio conjunto de validadores. Me estoy yendo muy lejos, ¿eh? Me estoy yendo después de Xi'an. Me acabo de ir muy, muy lejos, ¿vale? Pero es que cuando tú entiendes, ves la capacidad que puede llegar a tener. Pero si no vamos a Xi'an, es entre más validadores tú introduzcas de forma lineal, como vas repartiendo la carga es el ledger. La carga es el ledger, el consenso y la ejecución del consenso. Son las 3 cargas que tienes. ¿Cuánto pesa el tamaño de todo el libro? ¿Cuánto tardas en poner en consenso a la gente y cuánto tardas en ejecutarlo? Hay más cosas, ¿eh? Pero básicamente es eso, si estuviéramos en un escenario hipotético. Perfecto. Porque podrías hablar de la velocidad de los ordenadores que componen los nodos, de la velocidad de las internets. No, en un escenario perfecto, entre más conjunto de validadores tengas, más repartes esto y más repartes la carga de proceso. Con lo cual, en teoría, yo soy de los que siguen diciendo, en teoría, ¿vale? Es escalabilidad infinita. Pero que esto no lo han inventado ellos. Esto en el mundo de la computación ya lo tenemos. Claro, pero también, o sea, si tienes muchos validadores, también lo tienes que hacer rentable. Eso es. Vale, no sé si has visto cómo están explicando que va a haber el dinero va a haber dinero por las transacciones para los validadores. Vale, entonces, además de, digamos, el monto que se reparte del staking y tal, que eso va a ser insignificante, va a haber un monto por tú haber firmado transacciones, ¿vale?
Tenemos que llevar una parte de de cada fee. Sí, bueno, es que ni siquiera va a ser de cada fee. Claro, pues las que son en XRD, tendrá que ser otro token o tendrá que ser otra... No, en XRD es todo. No plantean otro token. Pero si anualmente lo que se reparten entre los nodos son, me parece que van 300. Sí, 300 millones. Muchas gracias. Entonces, claro, va a ser como él dice. No, pero eso va a ser un fijo y luego además va a haber no, vamos a decirlo en el mundo, no va a ser exactamente así, pero por cada transacción que haya, esa transacción lleva asociado un fee y el nodo o el conjunto de nodos validadores que han validado ese trocito del pastel van a llevar un porcentaje. Y los filos tienen que No pagar se siempre van a acabar. ¿Eh? No se van a acabar. No se van a acabar en parte. O eso dice nada. Es que han ido cambiando, ¿eh? Eso, todo este rollismo lo han ido cambiando. Veremos a ver cómo terminamos. Creo que no lo tienen tan claro porque no ven la capacidad, o sea, no están en los volúmenes, no se ven en esos volúmenes de transacción hasta ahora y no lo tienen tan claro. Claro. De cómo hacerlo, porque no puedes determinar Mira cuánto que- vas a quemar por sí de cada transacción, pero sí, o sea, si ponemos- Pero, ojo, cuidado. si ponemos en- Él ha dicho una cosa, yo es que de muchas cosas que ha hecho me he ido quedando porque unes todos los cabos. Porque la mentalidad sigue siendo la misma. Es que veo siendo una stablecoin. No a esta, sino a otras muchas, incluido Cardano. ¿eh? De hecho, ya somos casi stablecoins. Si no nos metemos, si no... Y si tú no haces... A ver, ¿por qué no? Apaga la cámara. si tú no tienes una política de meterte en exchanges grandes, ¿por qué es? Porque no quieres que tu precio se mueva ni un ápice, o lo mínimo posible. No tienes volatilidad en el mercado. Tienes una estable. Entiéndeme. ¿Vale? Pero que a la gente de Cardano, cuando yo le cuento la misma historia, porque funciona muy parecido, no, esto tiene que subir a no sé. Que no, que es que se puede quedar ahí o menos. Porque va a ser pago por transacciones. Yo sé que tiene mucha tenencia, que ha entrado para tener tenencia y especular, esto no le gusta lo que estoy diciendo yo ahora. ¿Vale? Pero es que puede ir por ahí el mundo este. Este mundo puede ir por ahí perfectamente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros XRD? Quita eso que lo puede ver el fisco. ¿Qué vamos a hacer con nuestros XRD? Meternos en proyectos. No es cuestión de especular con ellos, sino meterte en proyectos. Y entonces tú ahora le ofrecerás al BBVA que va a entrar y va a querer, pongo el BBVA como un ejemplo, ¿vale? Va a querer y va a entrar y va a querer hacer transacciones aquí y decir, bueno, vale, pero yo para hacer transacciones necesito XRD. ¿Dónde están los XRD? Ah, lo tiene toda esta gente. Ah, pues voy a tener que comprar. Para yo ahora utilizarlo para hacer transacciones. Es que puede ser diferente el mercado este. ¿Vale? Puede ser... Yo una preguntilla, lo que comentaba. ¿El FIT lo tiene que pagar siempre el origen? No. Esto es otra de las grandes revoluciones. Esto da paso a todo lo que yo estoy diciendo. Es que en el momento que lo pague el destino, las empresas podrán crear servicios que ellos financien, ¿no? Y blanquear dinero. ¿Blanquear dinero? ¿No tenéis declarado vuestros XRD? No, sí. Bueno, eso lo estamos grabando. Pero si no los tienes declarados y no sabes cómo blanquearlos, simplemente monta un servicio donde una persona, tú le das un servicio, te paga en fiat y tú estás pagando las transacciones. Es decir, parte del material necesario para ejecutar ese servicio, tú ya lo tienes. Eso es como si quisieras montar una esta de maderas, una fábrica de mesas de estas. Y tú ya tienes las tablones, que te los has conseguido por ahí, que no lo sabe nadie. Pero yo cuando voy a vender la mesa entera, ¿vale? Yo ya tengo parte del producto comprado y almacenado. También como empresas que den servicios, como una línea 900. Claro. Te están llamando y eso ya hay que asumo. Es eso que tú dices, y eso es parte, que o sea, en la versión 0.5, una de las cosas que han sacado en la versión 5 es cuando yo hago el manifiesto de transacciones, jolín, me podemos para atrás, el manifiesto de transacciones, porque yo creo que ya está ahí. Déjame un segundito, a ver, es que esto a lo mejor... Si tienes tanta pantalla, no me atrevo a... Ya. A ver. Es raro que no... Ahora. Mira. Ah, no está en este. Ah, sí, mira. El manifiesto, esto es de la versión 0.5, ¿vale? La versión 0.5 salió ayer, antes de ayer. Y una de las, la incursión, lo más novedoso que ha metido ha sido esto de aquí.
Solo esto. LUCFI. En el manifiesto, esto lo puedo poner, a ver, lo debo poner arriba, pero me refiero que podría estar asociado a cualquiera de las acciones. O sea, que en función de la acción que tú vayas a hacer tendrás un coste o... Claro, yo el LUCFI lo voy a calcular antes, ¿vale? Vale. Entonces, normalmente de momento nos dicen que vayamos sobrados, ¿vale? Que le pongamos pues 10 XRD, porque cuando lo que no gaste nos lo devuelven. Se lo devuelven a quien lo ha puesto. Entonces, yo en el manifiesto, yo puedo decir que esto lo pone un contrato inteligente, que esto lo pone una cuenta X, siempre y cuando firmemos finalmente sea parte integrante de la firma, ¿vale? Esto lo cambia todo, por lo que tú decías. Hasta ahora, en todas las redes, el que paga es el que hace la transacción, con su billetera. Ahora cualquiera al que tengas tu permiso o acceso puede pagar. Eso es. Por eso no es quién es la persona, Sino quién tiene acceso. sino quién tiene acceso. Es que con eso se abre un abanico muy grande en el cual cualquier servicio... No es quién eres, claro, no es quién eres. Claro. Eso hace tan transparente este tipo de historias, lo que quería Dan, transparencia, sencillez al usuario. El usuario va a llegar con su tarjeta Fiat, va a pagar el servicio y no va a necesitar comprar XRD para tener un NFT. Porque yo puedo decir que cuando tú compres el NFT, te lo voy a pagar yo por otro lado. El minteo, la transacción, el fee del coste de la acción en sí misma. Pero para nosotros es completamente transparente. No sabes ni siquiera si está en XRD, si está en Cardano. Que eso le da igual. Para los pequeños pagos. Cualquier pequeño pago va a llevar a un coste. Pues no. El que realmente te está vendiendo el servicio se le carga con el coste. Claro, pero eso solo es posible, lo siento todos los que nos veis, solo es posible con un XRD bajo. Si tu XRD se va a la luna, la gente no va a emplear sus XRD. Volvemos en el fallo de Bitcoin. La gente no utiliza Bitcoin porque los acumula, porque piensa que van a tener más valor. Si seguimos viviendo en el mundo de la especulación, todo esto, y para el resto, llega un momento que la tecnología deja de carecer de sentido porque queremos utilizarla. Pero el coste de es bajo. ¿O qué se puede considerar? No lo sé. Allí no lo sé. Otra teoría es que al hacer tanta gente que tuviera tal cantidad de dinero que fuera estable, o sea, que se mantuviera el precio estable. Esa era otra teoría. Pero que es muy difícil de conseguir. Bueno, pero lo que quiere Dan. No, eso es por protocolo. Te sale de los exchanges y ya está. Pero claro, necesitas adopción masiva. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué si van a pagar los fees? Nos necesitas cuando la persona que va a pagar tiene que tener XRD, pero si le abrimos la puerta para que el que va a pagar el servicio no tenga por qué tener XRDs. Pero al final a lo mejor llega un momento que no pagas con XRDs. No. Confía. O con bitcoins. Eso te da igual. O con patatas que has plantado en tu huerta. O con quesos. Al final volvemos al troque. No, pero que nos permite, fijaros que nos permite, y eso es de esta versión final, no lo he probado todavía, o sea, eso no, desde el otro día ni me la he descargado, ¿vale? Y va a seguir evolucionando, ¿vale? Pero eso nos abre la puerta a los desarrolladores, nuevamente, nos abre la puerta a un montón de opciones diferentes, sobre todo para hacer la experiencia de usuario, que yo creo es el gran caballo de batalla del mundo cripto, la experiencia de usuario muy sencilla. Porque eso permite adopción, porque eso permite que más personas intenten entrar y tal. Creo que nos hemos ido mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos? Yo otra idea que tenía, por ejemplo, ya en un futuro lejano, porque yo digo, yo creo que el día de mañana, cuando haya interoperabilidad entre todas las redes, digo, la gente no va a estar pensando si pago con Bitcoin, si pago con Cardano, no sé qué, digo, seguramente haya un graph en toda esa red que interacciona con otras redes de la interoperabilidad y tú vas a pagar con ese graph y dentro de ese graph a lo mejor hay Cardano, hay Bitcoin, hay Radius o hay otra cosa, pero tú simplemente conoces el graph. Vamos, eso es otra idea que tenía yo, claro. Claro, bueno, eso yo creo que la interoperabilidad va a venir con la especialización. O me gustaría que eso fuera así. Es decir, donde haya redes que se especialicen. ¿No? Como ocurre en otros tipos de segmentos, y es que no tenemos que irnos muy lejos, ¿sabes? Que haya así, digamos, líneas multipropósito y luego segmentos muy... Ellos quieren, por ejemplo, solamente, si los escucháis, DeFi. Ellos no quieren saber de otras cosas, que no sea solo DeFi,
¿vale? También porque es que, como hemos dicho anteriormente, es que no nos olvidemos que es una base de datos de libro mayor contable, es decir, no estamos hablando de una base de datos multipropósito, está pensada para lo que está pensada. ¿Que puede hacer otras cosas? Por supuesto, pero que no son eficientes. Lo eficiente es el tema de recursos, activos, ¿vale? Eso lo hace, ese tipo de redes lo hace muy, muy, muy bien y muy barato. Hacemos un break, ¿no?